Bien, continuamos con nuestro ejercicio y vamos a tomar el punto en relación al caso del niño, en donde nos piden los elementos del condicionamiento clásico y operante, se pueden evidenciar como parte de las estrategias de intervención que aplicaríamos. Esto pues teniendo en cuenta los programas de reforzamiento, principio de PREMAC y pues obviamente en ningún momento vamos a hablar de temas clínicos. Entonces tenemos en la parte de condicionamiento clásico, en donde nos habla de aprender por la asociación de dos estímulos. En el caso del niño puntualmente, él asoció esa separación del padre con ese dolor, llanto constante de la madre. Entonces ya condicionó a que eso también le puede llegar a suceder a él, eh, seguramente. Entonces lo que hace es que asocia estos dos estímulos de que mi papá se fue, mi mamá llora, por ende, en cualquier momento puede suceder lo mismo, ¿no? Entonces, es una respuesta involuntaria de él, obviamente, que está su encierro, su llanto y uno muy característico del organismo, el vómito. Continuamos con el condicionamiento clásico, en donde encontramos comportamientos involuntarios, entonces tenemos emociones, sentimientos, entonces lo vemos que su actitud es un poco asocial, es asocial, no quería dormir solo, sus temas alimenticios, entonces todo eso por la separación de los padres, entonces de alguna manera él siente que ya hablamos de sentimientos como tal, entonces él siente y manifiesta la emoción de que su mamá lo va a dejar, entonces eso le va a ocurrir una gran tristeza como le está pasando a su madre. Entonces este tipo de comportamiento también lo que le refuerza a él es ese tipo de inseguridades y de miedo. Hablando del condicionamiento operante, tenemos el aprendizaje de una consecuencia pasada, entonces si en su parte introspectiva, en su parte introvertida, su parte de soledad, entonces ve a la mamá constantemente llorando, entonces el comportamiento del organismo lo que hace es tener una respuesta en automático, que son los problemas en el colegio, que son sus llantos constantes, que son sus vómitos. Veíamos también el tema de la agresividad, entonces él mismo se golpeaba cuando le daba mal genio, se golpeaba y contra las paredes. Entonces, en cuanto a reforzamientos, hablamos de la percepción del abandono constante, entonces ahí en ese aplicaríamos el reforzamiento para que se le empiece a hacer una serie de acompañamientos que le permitan a él tener su propio desenvolvimiento, que le permitan desarrollar esa autonomía, que le permitan desarrollar esa independencia con actividades. Entonces, por ejemplo, aquí en el tema de la agresividad, lo planteábamos como el tema de que al niño se le den otro tipo de actividades que le permitan canalizar. Entonces veíamos como para él cuando el psicólogo lo puso a pintar fue tan fácil de alguna manera expresarse, entonces ver cuáles son sus gustos y empezarle a hacer un tipo de canalización por medio de actividades artísticas, de deportes, que también es muy buena opción. Entonces ver cuáles son sus tendencias, cuáles son sus gustos para empezar a canalizar esto por medio de otro tipo de actividades. Y el tema sobre protección de la mamá, hacer un estado de conciencia para la mamá del niño que le permita entender que no solamente va a generar ese tipo de apegos, sino que puede ir desarrollando otro tipo de inseguridades y eso otro tipo seguramente, si no se controla esto de patologías que le puedan, digamos, de alguna manera intervenir a él. Entonces, hacer un estado de conciencia, seguir haciendo un estado de conciencia con ella y con su abuela. Entonces, en el principio de PEMAC, en donde la teoría del condicionamiento operante habla que cuando dos estímulos se pueden correlacionar, el de mayor fuerza, de probabilidad a ocurrir, refuerza este que es de menor probabilidad. Entonces, es dar un apoyo y confianza a ese volver a sus actividades diarias, a ese convivir sin su papá presente de alguna manera. Entonces él tiene que estudiar, tiene que comer, tiene que relacionarse, tiene que hacer su vida, tiene que desarrollar sus habilidades y demás. Entonces
lo que proponemos es que, por ejemplo, se puedan identificar ese tipo de actividades que le guste al niño y generarle un tipo de correlación con su estudio, con su comida y demás. Entonces, si es con su estudio, entonces si tú vas a la actividad de ciclismo que tanto te gusta, vamos a hacer, digamos, de alguna manera el acuerdo que tú vas a ir muy bien en tus notas en tu colegio o vas a recuperar ese ritmo. En tu comida, entonces, te vamos a dar esto que te gusta mucho, pero vamos a hacer un aporte importante para reforzarle todo lo que la ha podido perder en su organismo con esta serie de vómitos y demás. Y de igual manera su parte social, entonces integrándolo y creando ambientes en donde él pueda hacer fluir su parte social y que la pueda retomar de manera más fácil. Entonces lo veíamos, por ejemplo, con el tema de la abuela y la mamá, es ponerse de acuerdo las dos para que sean un equipo y puedan empezar a formular las cosas en conjunto. Si finalmente están viviendo los dos, las dos con el niño, entonces empezar a que no cree yo como figuras diferentes de autoridad, sino que sea algo en conjunto que el niño entienda que hay normas que sea la abuela o la mamá hay que cumplirse y que las dos vienen a hacer un apoyo a ese reforzamiento que se está haciendo y lógicamente este acompañamiento. Entonces lo veíamos, el psicólogo le daba las pautas de que ya no durmiera con la mamá para que no creara de alguna manera este vínculo y esa dependencia, lo que les decía de que la mamá y la abuela se pongan pues de acuerdo para que no generen ese conflicto y esa desestabilidad y en donde hay una sobreprotección y de alguna manera pasa a infundir esos miedos, entonces eh, que esto pueda ser de alguna manera tomado de parte de sus acompañantes, de su familia, de su fuerza, para poder evolucionar. Entonces, que cada uno también sea consciente de hacer su proceso, por ejemplo, en el caso de la madre, sus miedos de abandono y demás, que no sean, digamos, el círculo vicioso de seguir pasándole a su hijo. Eso haríamos en cuanto al reforzamiento. Quedan las referencias y continuamos con la siguiente parte de nuestra sustentación.